Hola, bienvenidos a todos que están aquí con nosotros. Yo soy el pastor Douglas. Hoy comenzamos nuestra serie de Mateo. Vamos a orar y luego entramos en el Evangelio de Mateo. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque estamos aquí y podemos ver tu palabra. Ayúdanos a tener sabiduría en todo esto y ver los detalles de la genealogía de tu Hijo. Te damos gracias por lo que podemos aprender. Ayúdanos a aprender cómo tener un contexto para interpretar lo que es el libro o el Evangelio de Mateo. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Yahushua pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, estoy muy animado hoy emocionado porque vamos a comenzar Mateo. Y algunas personas piensan, bueno, fácil, un evangelio, muy fácil. Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil y vamos a ver por qué hoy, porque vamos a poner mucho del contexto de lo que vemos, no solamente en los evangelios, pero también en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver mucha historia. Primero, vamos a ver el nombre de Mateo realmente en hebreo es Matitya, que significa don de Yahweh, don de Yahweh. Él fue uno de los 12 apóstoles y tenía otro nombre, Leví, y su padre se llamaba Alfeo. Veremos más detalles sobre él más adelante en el libro. Este evangelio fue escrito, algunos dicen entre los 50, algunos 60, hasta los 70, pero la verdad lo más probable es que fue escrito más cerca a lo que era el año 50 después de Cristo. Estamos hablando de unos 25 años después que Yahushua murió, resucitó y ascendió. Entonces, ahí fue lo más probable, más cerca al año 50. Ahora, su enfoque en cuanto a su evangelio es hacia los judíos o los hebreos, vamos a decir Israel totalmente, no solamente los judíos. Tenemos que saber que hay una diferencia. Se llaman judíos hoy en día, no es porque son todos los que son de sangre hebrea, porque los judíos fueron los que regresaron ahí a esa parte de Israel en los tiempos después, que vamos a aprender más a rato, después del exilio en Babilonia, y ellos fueron de la casa de Judá. Entonces por eso se llaman judíos, los llamaban judíos. Entonces hay una diferencia y vamos a estar haciendo esa diferencia hoy y en todo Mateo. Entonces los judíos era más probable hacia ellos o más a los judíos o los hebreos completos, la casa de Israel también, porque tiene un enfoque en las profecías del Antiguo Testamento. Habla de las costumbres judíos en ese tiempo, pero sin explicación, como en Marcos muchas veces había una explicación más allá de lo que eran las costumbres. También habla de Yahushua como el hijo de David, muchas veces. Entonces, ahí estamos hablando de algo diferente. Entonces, enfocado a los israelitas, a los hebreos. Y más probable, y es casi mucho más probable que fue escrito en hebreo. Y déjame decirles esto es importante porque la gente piensa que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego primero, pero eso no es cierto. Muchos, y si la mayoría, y tal vez muchas, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo primero,
porque ahí tenemos algunas citas en el Talmud donde los judíos celosos, ahí hay una diferencia entre judíos celosos y los judíos de ese día, porque había unos judíos celosos a las tradiciones orales. Entonces eso es importante hacer una diferencia entre ellos y el judío normal de ese tiempo. Entonces, algunos judíos celosos, especialmente de las tradiciones orales, quemaron muchos de los libros, lo que ellos llamaban de los nazarenos, los que seguían a Yahushua el Nazareno, el que era de Nazaret. Entonces, ellos quemaron muchos y hasta tuvieron una discusión ahí si debían de quemar hasta los lugares donde estaba escrito el nombre de Yahweh. Entonces, ellos al fin de todo decidieron destruir todos esos escritos porque eran mentiras según ellos. Entonces, Mateo, lo más probable fue escrito en hebreo primero. Y algún otro dato sobre Mateo como libro: fue el libro más citado, el libro más copiado y el libro más predicado del Nuevo Testamento en los primeros siglos. Entonces fue un libro muy popular, un libro que era muy importante para la primera iglesia. Muy bien, hoy vamos a hablar de la genealogía de Yahushua. Y la verdad me encanta buscar mi genealogía, mi árbol, ahí de todos mis ancestros, y he llegado a los 1600 en Alemania. Entonces está bien padre ver todo eso. Realmente no los conocí, entonces si la verdad no sé si fueron personas buenas o personas malas, y la verdad si supiera que alguien fue malo, tal vez dejaría a alguien fuera de mi genealogía. Entonces tal vez no los pondría. Era normal en ese tiempo, en cuanto a las genealogías antiguas, dejar fuera a algunas personas que no realmente eran significantes, no eran muy importantes, pero Mateo en su genealogía es increíble, dejó personas ahí que yo pensaría dos veces en dejar, porque fueron algunas personas muy malas, idólatras, asesinos. Entonces ahí él dejó muchos dentro. Ahora, tenemos genealogías en Mateo y Lucas, y ese es un problema entre mucha gente dice que critica al Nuevo Testamento. Es que ¿cómo puede ser dos linajes? Bueno, Mateo es la genealogía de José, el padre de Yahushua, y Lucas es la genealogía de su mamá, de la madre de Yahushua, que es María. Lo conocemos como María, pero realmente su nombre es Miriam en hebreo. Entonces ahí son dos árboles diferentes, porque uno es de José y el otro es de Miriam. No vamos a estar viendo las diferencias hoy, porque ya un día vamos a llegar a Lucas, pero ya vamos a seguir en cuanto a lo que es la genealogía de Mateo. Vamos a ver versículo 1 ahorita y luego ya explicamos algunas cosas y luego continuamos con su árbol, su genealogía. Aquí dice en el primer versículo: este es el registro de los antepasados de Yahushua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, interesante, esa palabra registro es la palabra biblos, de donde tenemos nuestra palabra Biblia, que puede significar hasta registro, está bien, libro, rollo, como tenían rollos antes. Y la palabra antepasados
o genealogía en otras Biblias es la palabra Génesis. En esta ocasión es la palabra Geneseos, pero la palabra raíz es Génesis. Ahí. Y eso es interesante porque estamos hablando del comienzo. Y esta palabra Génesis se puede traducir como origen, se puede traducir como linaje o nacimiento. Entonces es la idea del registro de la origen de Yahushua. Ahora, dice de Yahushua el Mesías. Ahora, estas palabras son importantes. En hebreo son importantes. Yahushua fue el nombre de nuestro Salvador. Y es su nombre es el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento es Yahushua. Entonces, su nombre realmente transliterado en cuanto al español, en el Nuevo Testamento también pudiera poner Josué. Pero mejor Yahushua. ¿Por qué Yahushua? Porque esto es importantísimo. Su nombre significa algo. Su nombre significa Yahweh salva o Yahweh es salvación. Y nos dice quién es. Entonces, eso es importante. Los nombres son importantes. Ahora tiene de Yahushua el Mesías. En otras versiones dice Cristo, ¿verdad? El problema es que Cristo no es un nombre, Mesías no es un nombre, es un título. Y significa el Mesías, o como es la palabra aquí, Mashiach, significa el ungido. Lo interesante es que en la Biblia, en Israel, ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes, ungían a los profetas y ungían a los muertos, ya cuando estaban preparando sus cuerpos para ponerlos en la tumba, ¿verdad? Entonces, para esto, Yahushua cumplió con todo. Rey, sacerdote, profeta, y murió. Y lo ungieron cuando murió. Lo bueno es que resucitó. Entonces ya eso es más adelante, ¿sí? Muy bien. Ese es el Génesis de Yahushua, el Mesías, hijo de David. Hijo de David. Esto es importantísimo porque el Mesías era el ungido y por las profecías y todo, había dos maneras en cómo se iba a presentar lo que era el Mesías. Uno era como Salvador y otro era como Rey. Los judíos en ese tiempo pensaban que iba a ser al mismo tiempo, y los iba a salvar de los romanos y de otras personas y iba a establecerse como rey en la tierra ahí. Pero una cosa era salvación y otra cosa es lo que es rey. Pero lo llaman aquí hijo de David. En 2 de Samuel 7, 13 al 16 dice así, y esto es el profeta Samuel hablando con David. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando haga mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con aflicción de mortales, pero nunca retiraré de él mi favor, como lo retiré de Saúl, a quien quité para hacerte lugar. Tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de ti. Tu trono se establecerá para siempre. Sí, la gente piensa de repente que está hablando de Salomón, pero no, Salomón no iba a reinar para siempre. Esto está hablando de un hijo futuro, un hijo que iba a venir, el rey que iba a ser el rey para siempre. Su trono se establecerá para siempre. Y dice, cuando hagan mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con aflicción de mortales.
no que Yahushua hizo algo mal, pero él cargó con todo lo malo, cargó con nuestro pecado y así fue castigado de esa manera y recibió aflicción. Entonces Yahushua, el Mesías, será ese hijo que reinará para siempre. Muy bien. Y luego también dice ahí, hijo de Abraham, como buen judío, ¿verdad? Como buen hebreo, pudiéramos decir, hebreo, porque cuando piensan en lo que es el padre, los padres de la fe, no piensan en David, piensan en David como el rey, pero los padres fueron Abraham, Isaac y Jacob, especialmente Abraham. Entonces, para decir hijo de Abraham, está diciendo eso es importante para ellos, pero también estamos hablando de la promesa que fue dada a Abraham. Y esa promesa se encuentra en Génesis, pero en Gálatas 3:16 dice así sobre Abraham. Dice, ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, que es el Mesías. La promesa, la bendición prometida es el Mesías. Y esa promesa fue dada a Abraham en Génesis 17:18. Fue hasta dado a Isaac después en Génesis 26, 4 y 5. Y también otra vez se le dijo a Jacob en Génesis 28, 13 al 15. ¿Sí? Espero que me están siguiendo aquí. Yo sé que esta es mucha información, pero esto es importantísimo para lo que vamos a ver en lo que es todo Mateo. Seguimos con el versículo 2 hasta el 6. Sí, voy a batallar con esos nombres, pero ni modo, ahí les va. Abraham engendró a Isaac. Y puse otra versión, porque la versión de Lavín, versión israelita nazarena, tiene las palabras las palabras hebreas. Entonces lo cambié esto para que fuera más fácil para nosotros si tienes otra Biblia ahí. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Serach. Y Fares engendró a Hezrón. Y Hezrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nachzón. Y Nachzón engendró a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a rey David. Ok, tenemos esta parte. Y lo que me gustaría, vamos a enfocarnos en diferentes etapas. Y esa es la primera etapa que tenemos. De Abraham hasta David. Las genealogías se encontraban en el templo. Y eso es importante entender. Porque cuando Mateo iba a buscar una genealogía, él iba al templo. Porque ahí estaban escritas todo. Entonces, ellos hubieran sabido, ellos sabían del lado de José y el lado de María que Jesús, Yahushua, tenía linaje de David, era hijo de David. Ellos ya sabían, ellos hubieran podido buscar, y Mateo y Lucas, los dos, de alguna manera fueron y buscaron lo que eran las genealogías de Yahushua. Entonces, normalmente no se mencionan a mujeres de ninguna manera en cuanto a las genealogías, pero Mateo lo hace aquí. Y no quisiera tener a Mateo enfrente de mí para preguntarle, ¿qué estabas pensando cuando pusiste a estas mujeres ahí? Lo que podemos hacer es pensar, tal vez esa es la razón. No solamente porque fueron mujeres importantes, pero también porque fueron mujeres extranjeras. Y en el tiempo de Jesús había un celo, había unas leyes, tradiciones orales que separaba al judío
de los gentiles, que ni siquiera podían entrar en sus casas, que eran muy celosos de esa manera. Pero no siempre fue así. E incluso podemos ver aquí, en el linaje, en la genealogía de Yahushua, se encuentran mujeres y mujeres extranjeras. Tamar fue cananita. Rahab era de Jericó y era cananita también. Ruth fue moabita. Más adelante vamos a ver a Betsabé, y lo más probable fue hitita, no sé, porque su esposo Urías era hitita, entonces no sabemos, pensamos que sí también. Y también menciona a Miriam o María, la mamá, la madre de Yahushua. Entonces, ahí tenemos a mujeres y extranjeras, y podemos ver dentro de la historia de Israel que había extranjeros ahí que creían con todo lo que eran. Entonces, me gustaría aquí ahora vamos a ver algunos datos históricos durante este tiempo que nos ayudarán a entender lo que es el contexto de Mateo y el Nuevo Testamento. Recuerden que tenemos primero ahí a Abraham, Isaac y Jacob, lo que son los padres de Israel. Muy bien. Hay un tiempo cuando Jacob, después de salir de Egipto, Jacob, o su nombre era Israel, Israel toma a Efraín y Manasés, que son los hijos de José, y los toma como sus propios hijos. Ahí lo vemos en Génesis 48 y los bendice en el Génesis 48, 17 a 19. Y dice ahí en el 17 al 19, dice, cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Así no, padre, le dijo Yosef o José a su padre, que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó, diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. ¿Qué hizo Jacob? Invirtió la bendición y dio la bendición mayor al menor. Y eso es importante porque en lo que sabemos de la historia, esa frase que dice ahí, será suficientemente numeroso para formar naciones, literalmente es una multitud de naciones. En hebreo es la palabra, es la frase molo ha gohim. Y esa palabra gohim es de las naciones. Es la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento, que es para gentiles, los gentiles, que significa de las naciones, o la idea no de la nación de Israel, de los otros. Entonces Efraín serán las naciones, y eso somos nosotros, y eso es importante para después en cuanto a la historia de Israel y la historia de nosotros como gentiles. Sí, es importante porque somos bendecidos. Jacob dio su bendición ahí y nosotros podemos escuchar y podemos ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque él siempre admitía a extranjeros ahí y siempre quería que Israel fuera luz a las naciones, Muy bien, siguiendo ahí con más historia, ¿sí? En Éxodo llegó la esclavitud de Israel, ¿verdad?
Estuvieron ahí 400 años y Yahweh mandó a Moisés para sacarlos. Y cuando salieron en Éxodo 12, es interesante que dice, no solamente fueron israelitas, sino también dice ahí, una multitud mixta subió con ellos. Entonces muchos extranjeros, muchas personas de otras naciones se unieron a creer en Yahweh, a que Él fuera su Dios y ellos fueran parte del pueblo de ahí. Y se llamó el pueblo de Israel a todos y no se distinguió entre los hebreos o los de Israel y los extranjeros. Todos fueron Israel y seguimos siendo Israel, pero eso es para otro tiempo. Israel después de eso, después de mucho tiempo, ya pasa mucho tiempo y pide un rey. Pide un rey como las otras naciones. Queremos ser como las otras naciones. Y con esto, ¿qué estaban haciendo? Realmente estaban rechazando a su rey. ¿Y quién era su rey? Yahweh. Yahweh era su rey. Él había establecido el pueblo así, que Él iba a estar en medio de ellos. Ellos no necesitaban rey, porque Él era el rey. Pero ellos con eso dicen, queremos un rey, un humano aquí. Entonces, Dios cedió a su petición y les dio a Saúl. Saúl fue ungido y después de un tiempo Saúl desobedece a Yahweh. Desobedece los mandatos directos a él. Le dice que debe ser tal cosa y no lo hace. Y siempre con buenas intenciones él, ¿verdad? Y eso es algo que debemos aprender. Que no, la intención no cuenta realmente, porque tenemos que obedecer tal como Dios dice. Mi intención es otra cosa. Ojalá debemos tener ya nuestras intenciones correctas y luego hacer lo que es correcto. Pero si tengo intenciones buenas, pero no hago lo que es correcto, todavía no es lo correcto. Entonces, él desobedece y su reino fue quitado. Él no fue leal a Yahweh. Entonces Yahweh buscó a alguien que iba a ser leal a él y encontró a David y ungió a David como rey. Muy bien, ¿estamos bien? Yo sé que es mucha historia, pero ahí vamos a seguir con el versículo 6 al versículo 11. Dice, y David engendró a Salomón, de la que había sido esposa de Urías. Estamos hablando de Betsabé, ¿verdad? Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando estaban bajo cautiverio en Babilonia. Ahora, comienza aquí con Salomón, ¿sí? Y Salomón era un hombre muy sabio, tenía mucha sabiduría, pero realmente no vivió la sabiduría. Se metió en muchos problemas y el mayor problema, podemos pensar que tal vez el mayor problema para él fueron las mujeres, pero realmente era parte del problema. El mayor problema fue que él empezó a adorar a los dioses de esas mujeres. Y esa idolatría en 1 Reyes 11, 1 al 8, lleva a Yahweh a dividir el reino de él. Entonces, tenemos dos reinos. El reino del norte, que fueron 10 tribus de Israel, y se llamaba, y en diferentes tiempos, ahí en la palabra, la casa de Israel, la casa de José o la casa de Efraín, ¿sí? Y ese reino fue tan malo, que fue exiliado a Siria
por idolatría, lo mismo que Salomón, en el año 721 antes de Cristo. Y eso se encuentra en 2 de Reyes 17:6. Ahora, esta genealogía no está hablando de ellos. Esta genealogía está hablando del reino del sur, ¿sí? Pero el reino del norte era la casa de Israel. Ahora, el reino del sur eran dos, Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y se llamaba la casa de Judá. Por eso dije, ellos regresaron a Israel y por eso se llamaban judíos. Judíos. Pusieron el nombre judíos. Y esa casa, la casa de Judá, ese reino del sur, fue también exiliado. Pero eso fue después, por desobediencia, por 70 años. Y fue directamente por desobediencia en cuanto al Shabbat, en cuanto al sábado, en cuanto al día de descanso. Los años que fueron desobedientes fue multiplicado y por eso tenían 70 años de cautiverio en Babilonia. Y eso se encuentra en Jeremías 29:10. Entonces fueron exiliados en el año 586 a.C. Y eso se puede encontrar también en 2 de Reyes 20 y 24. Entonces, ya eso es, estamos hablando de estos reyes. Y la verdad, no todos los reyes eran malos. Algunos reyes eran buenos, algunos reyes fueron justos. Fueron personas que seguían a Yahweh con todo lo que eran. Pero había un buen grupo aquí que fueron malos. Hasta mataron a su propia familia. Hicieron cosas horribles. Y en cuanto a Israel, el reino del norte, en Oseas 1 habla de ellos. Dice, en Oseas 1:9, dice, entonces él dijo, estamos hablando de Yahweh, llámalo no mi pueblo, por su idolatría, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no seré Elohim de ustedes. Entonces, Dios, Elohim, Yahweh está diciendo por su idolatría, ya no son míos, ya no voy a ser su Elohim. Lo interesante es que en Jeremías 3 también dice que Dios, Elohim, se divorció de la casa de Israel. Pero después, por la desobediencia de Judá, como que Dios cambió su parecer o simplemente tuvo misericordia con ellos. Ahora, la casa de Israel nunca regresó a Israel, sino fue esparcido entre las naciones. Por eso Efraín era parte de las naciones. Pero no todos se mezclaron completamente. Algunos que sí se mantuvieron su pureza en cuanto a ser hebreo, pero no había muchos. Y en Jeremías 3 también explica que por el pecado de Judá, Yahweh aceptaría a Israel si se arrepintiera. Si se arrepintiera. Sí, eso es importante porque ahorita vamos a ver por qué eso es importante. ¿Sí? Muy bien. Judá, como dije, regresó a Israel y comenzaron a reconstruir todo. Y en Esdras 4, los de Israel, los de la casa de Israel, que estaban viviendo en Samaria, pero eran mezclados y estaban adorando a ídolos, ofrecieron su ayuda. Dijeron, nosotros somos parte de ustedes. Y Judá dijo, no, ustedes no tienen, no. Y ellos rechazaron, dijeron, no queremos mezclarnos, no queremos tener problemas porque fuimos cautivos. Entonces querían mantener su enfoque. E incluso llegó un momento en Nehemías 13, 15 al 19, cuando estaban rompiendo la ley del Shabbat. Estaban trabajando algunos en la ley de Shabbat, estaban rompiendo algo ahí de Shabbat y respondieron de una manera brusca ahí. Y eso tiene algo importantísimo para el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? De ahí empezaron a ser muy tajantes, porque ellos no querían
caer en desobedecer a Yahweh otra vez en cuanto al Shabbat y en cuanto a otras cosas. Entonces, esto empezaron a crear lo que llamamos hoy en día la Talmud, que eran las tradiciones orales. Algunos piensan que tal vez empezaron hasta en cautiverio. Y muy bien, puede ser. No es algo negado. Eso es lo más probable. Pero aquí en este suceso es cuando empezaron a ponerse más estrictos y dijeron, no, en el Shabbat no puedes caminar tantos pasos, en el Shabbat no puedes hacer esto, y entonces empezaron a ser muy duros, empezaron a tener sus tradiciones orales. Y eso es importante porque eso nos lleva a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Muchas veces pensamos que esto surgió de la nada, pero no, es que fue de un celo, fue de una buena intención, pero realmente no fue lo correcto. Y vemos a Yahushua muchas veces hablando con los fariseos y con otras personas por las tradiciones de ellos. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso pasó y durante los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo varios acontecimientos aparte de la extensión del Talmud, porque el Talmud se iba creciendo más y más enseñanzas. Algunos rabinos decían esto y otros rabinos decían esto, entonces tenían mucha diversidad sus tradiciones orales. Y uno de los grandes acontecimientos está escrito en los Macabeos y los otros libros extrabíblicos. Y también hay que entender que esto, lo que pasó en el tiempo de los Macabeos, que más o menos 168 antes de Cristo, es también la respuesta, es el cumplimiento de la profecía de Daniel en Daniel 8. Eso es el cumplimiento de esa profecía, que en un tiempo viene Grecia y está Alejandro el Magno ahí como el emperador, y luego él muere. Y de ahí tiene varios de sus generales que empezaron a ser los reyes o los emperadores. Y luego hubo discusiones y todos, y llegaron a el que estaba encargado del lugar de Israel. Por algo, era un hombre malo, un hombre muy malo, y odiaba a los judíos, odiaba a los de Israel, y él quería acabar con ellos. Entonces él comenzó y empezó a quitar cosas del templo, y hasta quería profanar el templo por medio de sacrificar cerdos ahí en el templo. Entonces hubo una rebelión grande de los macabeos, y los macabeos ganaron y ya tenían control de Israel, tenían control de Jerusalén y un poquito fuera de eso. Entonces empezaron a tener, pudiéramos decir, su reino otra vez. Y en ese momento, ¿qué es lo que debía de ser los macabeos? Debían de haber buscado el hijo de David. Y vemos por la genealogía de Yahushua que ahí sabían quiénes eran. Y ellos podían haber buscado quién era el hijo de David. Y en ese momento puesto a él como rey, pero no lo hicieron. Dijeron, nosotros peleamos, nosotros vamos a quedar aquí. Y hasta cuando tenían la discusión con algunos sacerdotes ahí, echaron a algunos sacerdotes. Quedaron algunos, pero especialmente lo que era el sumo sacerdote. Entonces ellos se pusieron, los macabeos, aún ellos como sacerdotes. Entonces había un problema ahí. Entonces ya estamos hablando de no era el hijo de David, y luego el sumo sacerdote no era hijo de Aarón. Entonces ahí tenían un problema grande ahí. Y por esos problemas, eso nos lleva a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y eso nos lleva a lo que los llevó a formar
cuatro grupos prominentes en el Nuevo Testamento que vamos a estar viendo en todo Mateo. Y esos grupos eran, número uno, los saduceos. Eran hombres con mucho poder, hombres con mucho dinero. Ellos no creían en la resurrección. Y cuando digo la resurrección, estoy hablando de la resurrección del cuerpo. Porque ellos tenían la creencia que el reino de Yahweh era espiritual o es espiritual. Entonces, ellos después de morir iban a ir a un lugar espiritual, iban a reinar con Dios ahí en ese lugar. Y porque ellos no creían, porque ellos creían en los primeros 5 libros de nuestra Biblia y que no encontraban la resurrección de los cuerpos en esos 5 libros, entonces dijeron, no existe. No existe. Entonces ellos creían en ese reino espiritual, que es siempre interesante, es lo que creían los griegos. Ellos adoptaron algunas ideas griegas, aún dentro de lo que era el judaísmo en ese tiempo, en los saduceos. No había un mundo físico, pero después un mundo espiritual. Muy bien. Después tenemos a los fariseos, los maestros de la ley. Hombres poderosos también, hombres de posición. Seguían mayormente a 2 corrientes de enseñanza. Uno era Hillel, que era el abuelo de Gamaliel, el que fue el maestro de Pablo, de Shaul. Entonces Hillel y Shammai. Entonces eso mayormente, ellos seguían a esos 2 corrientes y por eso a veces cuando vamos a ver en Mateo, Jesús viene con una verdad y era una verdad que ya había dicho Hillel y otra verdad que había dicho Gamaliel. Él estaba dando el espíritu de la ley, estaba hablando de lo que significaba realmente los mandamientos de Dios. Entonces ahí los fariseos eran esos maestros de la ley y no todos los fariseos eran malos, tampoco los saduceos. Algunos sí buscaban dinero, buscaban poder y todo eso, pero había personas que realmente buscaban la verdad, como Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y buscó con todo su alma, con todo su ser, lo que era la verdad. Entonces tenemos a los saduceos, fariseos y también los esenios. Los esenios fueron unos grupos que se apartaron, que querían regresar a la santidad. Se fueron al desierto, mucho del desierto, y los que comenzaron eso fueron los sacerdotes que fueron expulsados o los que se fueron del templo y empezaron estas comunidades. Más o menos eran como 22 comunidades, más en el desierto, ahí por el Mar Muerto y en otras partes. Y estaban tratando de regresar, como dije, a la fe verdadera, a lo que era la santidad. Y uno de esos grupos estuvo en un lugar que se llama Qumran. Y tal vez van a entender o a recordar esa palabra. Esa palabra es el lugar donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Todo el libro de Isaías lo encontraron ahí porque eso era un lugar de los esenios. Y ellos eran muy místicos. Incluso Juan, el apóstol, usa mucho de sus dichos en cuanto a contraste de luz y tinieblas y cosas así. Entonces ahí ellos eran muy místicos. Muy bien. 3. Y luego el cuarto son los celotes, los celosos, un grupo nacionalista. Incitaban rebeliones en contra de Roma y ellos que estaban esperando el Mesías. Y en este tiempo es cuando iba a venir el Mesías. Vamos a explicar esto, creo que la semana que viene, un poquito más en detalle. Entonces, uno de los discípulos, los apóstoles, era un celote, Simón el celote, ¿sí? Y más probable, Barrabás y los 2 que estaban en las cruces al lado de Yahushua. Muy bien, eso es entre ese tiempo. Muy bien, seguimos aquí. Veo que no leí en cuanto al 12 al 16. Dice ahí, después del
cautiverio, de lo que hablamos en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, ¿sí? Entonces hablamos de que Judá regresó, y todo eso. Entonces ya llegamos a lo que es el versículo 16, ahí. Jacob engendró a José. Estamos hablando de José el padre, que vamos a hablar más la semana que viene de ese papel de padre que fue José, y porque él aceptó a él como su hijo. Entonces ya hablamos la semana que viene. Pero dice, Jacob engendró a José, el esposo de Miriam. Y nosotros la conocemos como María, pero su nombre real es Miriam, de quien nació Yahushua, llamado el Mesías. Y ya, como dije, vamos a hablar de eso la semana que viene mucho más. Y luego dice, por tanto, todas las generaciones desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones, y desde David hasta el cautiverio en Babilonia, 14 generaciones, desde el cautiverio en Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Entonces vemos esto, y la verdad es increíble porque la genealogía es importante porque muestra que es descendiente de David. Y la gente, hasta la gente, clamaba, hijo de David. Hasta los demonios decían, Yahushua, hijo de David. Los demonios estaban clamando lo que era la verdad ahí. Es increíble. Entonces, eso es la genealogía de Mateo, y eso es importante ahí. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Y yo sé que fue mucha información y faltó información. Pudimos haber metido muchas más cosas, pero era importante para entender el contexto de Mateo y el resto del Nuevo Testamento. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? La genealogía es importante para probar quién fue Yahushua. Importante. Si no, ellos pueden decir, no, él no fue. E incluso ahora dicen que no es cierto. No es cierto. 2. Él es el hijo de David, es el rey que viene, y es el hijo de Abraham, el de la promesa. 3. Nadie pudo parar el plan de redención de Yahweh. Hubo hasta reyes malos. Hubo problemas, todo. Y ya vamos a ver más adelante que hay problemas con Herodes. Y vamos a ver quién es Herodes y todo eso. Pero nadie pudo parar el plan de redención de Yahweh. Y 4. Fuimos bendecidos por el descendiente de Abraham, hablando del Mesías, nuestro Salvador, Yahushua. Muy bien, vamos a traerlo a nosotros, que podemos aprender de todos estos nombres y toda esta historia. Número 1, es la primera pregunta para pensarlo. ¿Entiendes la importancia de la genealogía de Yahushua? Es importante. Es muy importante para los hebreos. Los que tienen sangre hebrea, eso es importantísimo. Entonces, también para nosotros, para decir que Él es el Mesías. 2. ¿Crees que Yahushua regresará como rey? Porque Él es el hijo de David. Y Él va a regresar aquí a la tierra, a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso va a haber una resurrección de cuerpos. Vamos a resucitar en un cuerpo glorificado y vamos a reinar con Él. ¿Sí? ¿Crees que Yahushua regresará como rey? 3. ¿Entiendes que el plan redentor
de Elohim no puede ser parado. Nadie va a poder parar. Pueden estar en contra de la palabra, pueden estar en contra de Yahweh, en contra de nuestro Salvador, Yahushua, pueden estar en contra. Pero nada ni nadie va a parar lo que es el plan redentor de Elohim. 4. ¿Has puesto tu fe en Yahushua como la bendición prometida, que iba a bendecir todas las naciones de la tierra? ¿Has puesto tu convicción en Él como tu Salvador personal, único y suficiente? Porque nadie puede venir al Padre sino por Él. Él es el único mediador entre Elohim y los hombres. Yahushua, el Mesías, hombre. Es el único mediador. ¿Has puesto tu fe en Él? Muy bien. Gracias por estar con nosotros y la verdad vamos a orar. Piensa en estas preguntas aquí y yo sé que fue un poquito difícil porque fue mucha historia, pero tenemos que llevar esto a nosotros. Piensa en lo que son las preguntas y dile a Dios lo que necesitas decirle. Yahweh, nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos por quien eres. Te damos gracias por este escrito que tenemos, que es historia, y a veces ignoramos historia porque queremos ser espirituales, decimos. Esa es la palabra que usamos. Y a veces mistificamos las cosas tanto que tenemos que recordar que esa es una historia verdadera. Y necesitamos esa historia para poder entender lo que estamos viendo en tu palabra. Y si no entendemos estas cosas, no vamos a poder entender el contexto de lo que escribieron aquí en el Nuevo Testamento. Damos gracias por Mateo, por su vida, y te pido que nos ayudes a entender la importancia de esta genealogía, de no simplemente tirarlo al lado, pero entender que pasaron muchas cosas en este tiempo, en esos tiempos, y que son muy relevantes, no solamente para el tiempo del Nuevo Testamento, pero también para el tiempo ahora. Ayúdanos a entender que Yahushua es el Hijo de David y Él regresará un día a establecer su reino y vamos a estar con Él reinando. Y luego también ayúdanos a entender que Dios es el Todopoderoso. Elohim es el Todopoderoso. El que sabe todo, tiene control sobre todas las cosas. Entonces su plan, el plan que tiene de redimir, de redención, no puede ser parado. Ese plan no puede ser parado de ninguna manera. Él lo tiene en marcha y va a seguir en marcha según como Él quiere hacerlo. Y Señor, ayúdanos a poder poner nuestra fe. Si hay alguien que nunca ha puesto su fe en Yahushua como su Salvador, y Señor, te pido que les ayudes a poder decir eso y decir que ellos saben que son pecadores y necesitan arrepentirse de sus pecados, porque Yahushua fue el sacrificio que nosotros necesitábamos para poder venir delante de ti y hablar contigo y tener una relación contigo. Te alabamos por eso. Ayuda si hay alguien que no lo ha hecho, y ayúdanos cada día, para los que hemos puesto nuestra fe en Él, de cada día tener ese convencimiento, esa convicción de quién eres tú y quién es tu Hijo y lo que hiciste por nosotros. Te alabamos, te glorificamos por todo. En el nombre de Yahushua pedimos todo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a cantar el último canto y nos vemos la semana que viene con Mateo 1, 18 al 25.
esperanza en ti, confiado estoy